Buenos días, estimados inversionistas. Bienvenidos a nuestra sesión del día jueves en la mañana. Bueno, primero vamos a recapitular las inversiones que tenemos pendiente y luego vamos a generar alguna inversión que nos dé el mercado, tal vez con un fundamental importante, ¿no? Entonces, recapitulando, yo les había enviado la siguiente señal, que es el USD-JPY, que actualmente estamos en una pequeña pérdida de $9. Nada que preocuparse, estamos bastante lejos de nuestros stop loss y muy probablemente el día de hoy esta operación termine pues en profits, ¿no? Esperemos al finalizar la clase estemos en una mejor posición y pues las otras dos posiciones que teníamos habíamos aportado el stop loss en el precio de entrada, ¿no? Como tal nos tocó en el precio de entrada, entonces bueno, esas dos operaciones como ya no habíamos generado ni pérdida ni ganancias, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a revisar un poco el calendario económico y antes de eso, pues compartirles una inversión en la que yo ingresé, que es en el petróleo, ¿no? Pasa que Israel había atacado ya Gaza y Gaza es uno de los productores más fuertes de petróleo, ¿no? Entonces esto realmente va a tener un impacto, eso fue el día de ayer, pero la noticia real retrocedió el petróleo y había generado una pequeña compra, no veía aún una fortaleza muy fuerte, y pues el día de hoy ingresé a la compra como tal en el petróleo, ¿no? Entonces, si ustedes desean, aquí tengo una impresión entre $87, tengo un stop loss de 86.33 y un TP en 89.90. Actualmente estamos en 89.19. Y como tal, podría regresar un poco más el precio a este nivel y ahí sí dispararse, ¿no? Eh, entonces, ahorita fue una entrada bastante buena. Si ustedes dicen, hay reingreso, realmente creería que no todavía. Si es que, como les digo, esta vela vuelve a bajar a este nivel, es decir, más o menos en los 87.90, más o menos, o en los $88, podrían ustedes reingresar en el petróleo como tal, ¿no? Pero este fundamental va a ser que realmente el petróleo hoy sí llegue casi a los $90, $89, 89.50 para ser exacto, va a llegar con bastante facilidad, ¿no? Entonces tal vez podrían de scalping, arriesgarse un poquito y generar hasta que llegue al TP como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarle esa operación ahí. Es una operación con un fundamental muy fuerte y siempre que tengan la noticia deben esperar a que el mercado tome esa noticia, ¿no? Es darles ese tips, ya que a veces puede que ayer en la noticia ustedes ingresaban tal vez en la compra, pero hubiesen tenido toda esta pérdida de acá, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí. Entonces vamos a revisar nuestro calendario económico. Listo, bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos, son 8:47 de la mañana. Tenemos como noticias importantes en Canadá a las 7:30 el índice de precios del producto, ¿no? Esto resultó pues mejor de lo esperado, es decir, el productor como tal tiene mejores precios para producir, ¿no? Entonces esto sí valdría la pena generar alguna posición a la compra en el dólar canadiense, ¿no? Por el momento eh, vamos a revisar tal vez un poquito el dólar canadiense, pero no es una noticia tan fuerte, ¿no? Como ven, pues tenemos los índices de precio de materia prima que fueron mejores de los esperados, ¿no? Entonces, como tal, tenemos un dólar canadiense un poco apreciándose y con posiciones tal vez al alza, ¿no? Otra noticia relevante que tenemos, déjame solo borrar estos dibujos. Tenemos pues en 11 minutos mucha volatilidad. Esto va a mover al oro. Uf, hoy tenemos un día impresionante, así que mucho cuidado. Yo creo que voy a cerrar mi posición del petróleo, ya que tendremos mucha volatilidad, ¿no?
Pero bueno, vamos a explicarles un poco mejor lo que tenemos, ¿no? Tenemos ahorita las ventas de viviendas de segunda mano y estas pues van a generar una muy grande volatilidad. Entonces depende de qué sea esto, si se estima, ¿no? Que sea de 3,89 millones y pues esto hará, ¿no? Si sale mejor de lo esperado, el dólar como tal se apreciará. Si sale peor de lo esperado, el dólar se depreciará. ¿Por qué? Porque entendemos que las ventas han disminuido, entonces obviamente el dólar como tal se va a depreciar, ¿no? Entonces mucho ojo, esto sí va a causar mucha volatilidad en 10 minutos, tener mucho cuidado. Podríamos aquí tener un buen retroceso del oro para entrar, un buen retroceso al petróleo, no creo que le haga mucho efecto, pero yo creo que al oro sí, y más que todo a los índices, ¿no? Valdría la pena tal vez ver alguna entrada en el US30 o en el SP 500, ¿no? Veamos si es que tal vez tenemos alguna entrada como tal, no habría alguna entrada o sí la vamos a revisar técnicamente. De aquí sí les recomiendo 11 de la mañana, mucho cuidado, vamos a tener una volatilidad extrema con las declaraciones de Powell. Esto va a mover el mercado, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer es que tengan regándose, pero realmente creo que más van a responder a los fundamentales, ¿no? Como les mencioné en la anterior clase, yo no genero ingresos en el oro porque lo realiza Leo, pero sí les recomiendo que toda posición que hagan en el oro sea un poco más alcista, ¿no? Porque como han visto toda la anterior semana, el oro tuvo una gran apreciación y el oro sí quiere dirigirse a los $2,000. Entonces, mucho cuidado, tal vez la otra semana, si sigue la guerra, pues tendremos un oro en esos precios. ¿Ya? Como otra noticia relevante, tenemos a la 1 de la tarde el balance presupuestario federal. Esto también va a generar una apreciación o depreciación en el dólar, ¿no? Entonces, ahí sí, mucho cuidado. También tenemos las declaraciones de Bostic, que es miembro del FOMC, pero eso no va a generar gran volatilidad, ¿no? Para el día de hoy tenemos un yen bastante movido, vamos a tener un yen bastante movido, así que mucho cuidado a las 6:30 tenemos el índice del precio del consumidor, ¿no? Eso sí va a generar mucha volatilidad en el yen, entonces yo estimaría que con estas noticias, pues finalmente nuestra posición en el que tenemos termine llegando a profits, ¿no? Entonces, como noticias relevantes y en resumen, tenemos un yen que deberíamos esperar a las 6:30 para ver si esta divisa como tal se aprecia o se deprecia. También vamos a tener, valdría la pena dejar alguna posición en el dólar neozelandés, ya que vamos a tener noticias bastante fuertes, ¿no? Vamos a tener su balanza comercial y de esto sí dependerá que si su moneda se aprecia al ser positivo o se deprecia al ser negativo, ¿no? Entonces, yo tal vez les envíe alguna señal más o menos a las de 7 a 8 que doy otras clases. Vería si es que aquí pues genero posiciones en esta divisa como tal, ¿no? Que está bastante interesante. Entonces, en conclusión, mucho cuidado, el yen podría depreciarse con mucha fuerza el día de hoy en caso de tener pues noticias negativas de su índice del precio al consumidor. Estados Unidos, el dólar tendrá una volatilidad muy grande porque hoy va a intervenir Powell y más que todo vamos a tener las ventas de vivienda, ¿no? Vamos a ver cómo se mueve el mercado. Estamos a 7 minutos de la noticia. Como les digo, esto puede tal vez generar gran volatilidad en el petróleo. Podría ser que tal vez cerramos la posición. En nuestra posición del dólar yen, pues veamos cómo salen las noticias, ¿no? Aquí podremos ver que las pérdidas aumenten o finalmente termine llegando al TP en nuestro dólar yen. Y también en el oro, pues valdría la pena, yo tengo un orden pendiente, más o menos en el precio de 1945,13. Estoy esperando realmente ese precio, esperemos llegue a nivel de volatilidad y de ahí si el instrumento quiere llegar a los 1960, ¿no? Pero como tal, el instrumento tiene una gran fortaleza al alza, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos
a revisar, como habíamos visto en nuestro calendario económico, vamos a revisar algún indicador de Estados Unidos y como habíamos visto, también vamos a revisar un poco el dólar canadiense, ¿no? Vamos primero por el dólar canadiense y después vamos con el dólar. Vamos. Entonces dijimos que el dólar canadiense podría apreciarse. Entonces aquí podríamos tener un buen retroceso de este. Te fue el sonido, Freddy, no se te escucha nada, estás en silencio. Ah, sí, ya. Muchas gracias, Leo. Sí, perdón, se me desactivó. Ahí sí me escuchan. Sí, Aló, ahí ¿sí me sí se te escuchan? escucha, sí, ahí se te Ya, escucha. listo. Entonces, bueno, podríamos dejar una operación al dólar canadiense frente al dólar neozelandés, tal vez especulando en que podría el dólar neozelandés, con las noticias anteriores, se vería que se fortalecería si sigue su tendencia, ¿no? Pero tenemos el fundamental de que el canadiense podríamos dejarle tal vez solo la mañana y cerrarle en la tarde la operación, ¿no? Como tal, vemos si tenemos alguna entrada como tal en este instrumento. Listo. Vamos a analizar el volumen. El volumen, como pueden ver, sí está teniendo una tendencia bajista. Vamos a ayudarnos un poco de nuestros indicadores. Vamos a insertar el RSI y vamos a insertar el estocástico. Bueno, como dijimos, el dólar canadiense pues tuvo noticias favorables, pues es que esta divisa se depreció, pero podemos ver que volvió a retroceder. Entonces, nada más tuvimos toda esta volatilidad. Nosotros creo que también habíamos ingresado en este instrumento, pero había bajado y había regresado al precio de entrada. Entonces aquí tenemos algo bastante interesante, un estocástico que está estancado, tenemos un doble techo, el estocástico está en los niveles para ser comprados, ya que está queriendo llegar a la sobrecompra, perdón, a la sobrecompra. Entonces, aún le falta un poco más de retroceder el precio, ¿no? Pero sí tenemos algo bastante interesante que está llegando al límite de su tendencia, ¿no? Lo cual aquí podría subir a su tendencia y esto podría finalmente desplomarse, ¿no? Es decir, si es que el día de hoy el dólar australiano pues tiene noticias negativas, como vimos en su balanza comercial, si tal vez ellos están más exportando que importando, su moneda podría depreciarse, ¿no? Y como el dólar canadiense, pues vimos que tuvo un índice de precio del consumidor favorable, pues ahí podríamos ver que esto sea una posición bastante favorable, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a arriesgar, esperemos que el fundamental del dólar australiano salga negativo, ya que del canadiense tuvimos una noticia positiva, ¿no? Si es que aquí sale positiva, pues ¿qué pasará? Nada más el precio subirá hasta la tendencia, entonces obviamente vamos a poner unos stop loss bastante lejanos y vamos a poner un TP también bastante lejano, ¿no? Esta presión sí lo vamos a dejar hasta que llegue al TP o al stop loss. Entonces vamos a generar una nueva orden. Vamos a meter un lote 0.13. La verdad considero que es una operación de muy bajo riesgo para el fundamental del dólar canadiense, ¿no? Se nos falta el dólar australiano, pero como les digo, en caso de que salga una posición, un balance favorable para el dólar australiano, nada más llegará a su tendencia, ¿no? Y también, pues, que en todos estos 2 días el instrumento se ha estado apreciando, entonces debería igual corregir. Bueno, genero la venta y hasta mientras también les explico un poco más por qué generamos la venta, ¿no? También tenemos un estocástico que ya, o perdón, un RSI que ya nos está dando una pequeña señal a la baja. Aquí tendremos una pequeña divergencia, ¿no? Es decir, el precio está estancado y el RSI está bajista.
Voy a eliminar las flechas para que pues podamos ver mejor el gráfico, ¿no? Entonces, como les decía, aquí el precio está estancado, pero aquí el RSI ya nos indica una fuerte corrección a la baja como tal, ¿no? Entonces, aquí está nuestra operación de la USCAD. Aquí está, ¿no? Entonces, ahorita estamos en comisiones y vamos a establecer nuestro stop loss y nuestro take profit. Entonces, habíamos dicho que nuestro take profit, pues vamos a buscar a que llegue al final de la tendencia, es decir, vamos a buscar $181. Y nuestro stop loss nada más podría ir aquí, ¿no? Pero como les digo, en caso de volatilidad de la noticia, sí valdría la pena ponerlo en estos niveles, es decir, unos $100, unos $100 un poco arriba de esta resistencia, 108, pero ganaríamos 180, ¿no? Igual en primera instancia vamos a ver que llega nuestro TP. En caso de que salga una noticia positiva para el dólar australiano, apenas veamos ganancias, vamos a cerrar en una posición favorable, ¿no? Es decir, llega aquí, tomamos ganancias, cerramos la posición. Pero en caso de que salga la noticia negativa, sí la vamos a dejar esta vez que llegue a nuestro take profit, ¿ya? Entonces, dejémoslo aquí, esto es un modo de swing. El día de mañana esperamos en clases y ya estaremos viendo los resultados de la operación, ¿no? Para las personas que tal vez quieran ingresar al oro, también pueden ingresar, ¿no? Voy a enviarles la señal y después procedemos a invertir en el, en el petróleo. Listo, ahorita les voy a enviar las dos señales. Ahorita les voy a enviar la divisa y ahí también les mando el petróleo, ¿no? Listo, entonces, ahorita sí pueden generar reingreso, inclusive pueden coger 2 pips mejor que mi entrada. Bueno, ahorita ya estamos en ganancias, pero ahorita si quieren tienen el reingreso, ¿no? Yo acabé de enviarles la señal y hasta mientras les voy a indicar por qué se generó la venta en el instrumento, ¿ya? Listo. A ver, primero tenemos el fundamental de que Israel atacó a Gaza, entonces eso va a generar una precisión muy fuerte del instrumento. Otro punto muy importante es que aquí tenemos un soporte muy fuerte y aquí nos está ejerciendo un doble piso. Entonces, como ustedes saben, este doble piso va a hacer que el instrumento se aprecie por lo menos hasta este nivel de volatilidad, ¿no? Podría llegar a este nivel con facilidad, que son los $90. Lo otro también es que estocástico está en los niveles eh, de sobreventa, entonces podríamos comprar, irme a D1. En D1, en cambio, tenemos un RSI bastante alcista, tenemos un RSI que tiene un fuerte movimiento al alza como tal, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, está haciendo el mismo efecto del doble piso. Aquí sí, bueno, un poco de cuidado que la estocástica sí nos indica la venta, pero tenemos el fundamental, ¿no? Aquí pueden ver que el volumen creció justo en la última vela, es decir, en este nivel, y por eso se apreció con fuerza, ¿no? Entonces, eso sí podría ser que regrese hasta este precio y de ahí sí se dispare, ¿no? Pero ahorita sí podrían generar la entrada como tal, como les digo, con ese fundamental que es súper fuerte. Entonces, ahorita tenemos este volumen bajo, pero es por el inicio de la sesión nada más. Entonces, ahí sí, mucho ojo, ¿no? Podría ser que RC haga el siguiente movimiento que se enrangue y finalmente vaya a buscar estos niveles de sobrecompra. Y en estos niveles, pues sí valdría la pena generar la venta como tal, ¿no? Entonces, como les dije, si tienen reingreso, pueden reingresar. Esta sí es una operación un poco más arriesgada,
porque el precio como tal podría ir a los 85.10 y de ahí sí dispararse, ¿no? Pero yo creo que el día de hoy se van nuevamente a apreciar las materias primas, ya que hemos tenido algunos retrocesos, ¿no? Vamos finalmente a analizar nuestra criptomoneda y con eso finalizamos la sesión del día de hoy. ¿Qué tenemos de nuestro queridísimo Bitcoin? Pues tenemos que, la verdad yo le estaba esperando que llegue a los 30K, pero no llegó para generar ventas, ¿no? Mi perspectiva en las criptomonedas sigue siendo bajista. Entonces, bueno, porque una, tenemos un volumen que está súper bajista en el instrumento. Realmente todas las oposiciones que yo he hecho en este instrumento han sido netamente bajistas desde que empezó la guerra. Tenemos un RSI que ya está estancado, un precio que ha subido, pero si vemos las velas, también ha subido, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el instrumento como tal quiera retroceder, ¿no? Por lo menos a los 27.000, inclusive pueda que llegue a los 25.000, ¿no? 27.000, 25.000 sería el punto de partida del Bitcoin. También vemos una divergencia bajista en Bitcoin y un cruce en estocástico, ¿no? Si llega ya a cruzarse, a consolidarse este cruce del estocástico, esto sí va a llegar a buscar los niveles de sobreventa, ¿no? Entonces ahorita valdría la pena ejercer alguna posición a la venta y con un stop loss, pues obviamente arriba de la volatilidad y un take profit que podría, como les digo, inclusive llegar a buscar los 25.000, ¿no? Obviamente, como estamos en un escenario de guerra, el instrumento le va a costar mucho apreciarse. Como les digo, lo ideal y lo que yo le estaba esperando es por lo menos que llegue a la zona de 29, 30 mil dólares. Aquí sí sería nuestra zona de ventas y podríamos inclusive ganar 5.000 dólares de diferencia del instrumento como tal, ¿no? Entonces vamos a ver si tal vez en H4 tenemos alguna confirmación del ingreso para ejercer la posición. Listo, chicos. Entonces, miren, aquí en H4 se puede apreciar mucho mejor esta divergencia. Tenemos un RSI bajista. Tenemos igual un estocástico que sigue a la baja. Como les digo, la línea azul siempre suele hacernos engaños de mercado. Entonces, siempre háganle caso a la línea roja para que tengan ustedes mejores profits, ¿no? Entonces, el RSI está muy bajista, el volumen está muy bajista. Entonces, ahorita yo creo que es una posición que tranquilamente va a llegar a los 28.000 dólares. Entonces, podríamos tener unos 500 dólares que serían como unos 5.000 pips más o menos de ganancia. Una posición bastante interesante, ¿no? Entonces, voy a ejercer, este sí considero que es una posición bastante arriesgada porque tenemos esta liquidez de acá, ¿no? Si ustedes pueden ingresar en la venta en los 29.000, realmente va a ser muy bueno porque máximo puede llegar a los 30.000, es decir, poner un stop loss de 160 puntos y podrían tener pues estos 5.000 puntos de bajada, ¿no? Entonces, como tal, es una entrada arriesgada porque podría generar hasta este nivel, pero igual vamos a poner nosotros un stop loss encima de la volatilidad y vamos a tratar de que la criptomoneda pues llegue a los 26K, ¿no? Tal vez buscando un patrón 1 a 1 por temas de volatilidad del instrumento, ¿no? Entonces voy a generar la última inversión del día. Parece que se nos quiere ir la inversión, pero aún estamos a tiempo. Entonces vamos a nueva orden. Aquí sí voy a poner un poco más de lote. Como les digo, si es posición arriesgada, lo ideal sería que esperar que suba un poco más a los 29.000, pero bueno, vamos a arriesgarnos, ¿no? Entonces le está costando en los 28.500 y generamos la venta. Listo, entonces, como les digo, nosotros vamos a buscar con facilidad poder llegar aquí a los 28.000, pero vamos a esperar que nos dé un poco más, ¿no? Sí, los 27.000. Perfecto.
Estamos aquí. Podría, como les decía, aquí podría ir con facilidad a los 27,000, pero vamos un poco más a buscar un poco más de liquidez, ¿no? Vamos a ver si tal vez nos da Bitcoin los 27,500, es decir, que bajo unos $1,000, es decir, hasta este nivel, ¿ya? Y pues vamos a establecer un patrón no uno por temas de volatilidad. Miren, son casi 92,209 puntos. Una operación, como les digo, de nivel medio. Lo ideal, como les digo, sería ponerle stop loss en los 29,000, pero ahí está el patrón no uno, no nos vamos a arriesgar, ya que si rompe este nivel, pues definitivamente el instrumento brutal se dirigiría. Si rompe esto, pues ya serían los 30,000, ¿no? Entonces, vamos a dejarla ahí. No creo que nos tope el TP, pero si ustedes pueden alejarlo un poco más a la volatilidad y su TP más abajo, ¿no? Pero yo creo que ahí está, pues mi plan de trading me permite máximo generar esos $300. Entonces me quedo ahí al límite, ¿no? Entonces sí, dejémosla ahí, porque si me topo aquí mis stop loss, ingresaría con un lote más alto en este nivel, ¿no? Entonces lo mismo podrían hacer ustedes. Y eso es, estimados inversionistas, voy a enviarles la última inversión del día. Ahorita podemos ver que el Bitcoin ya se cruzó, ahorita acaba de cruzarse, por eso tuvo un pequeño impulso. Y esperemos si RSI ya empieza a bajar, pues nuestra posición ya empezará a generar profits positivos, ¿no? Voy a enviarles la última inversión del día. Y no sé, estimados inversionistas, si hasta ahí alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud. Listo, ahorita les acabo de enviar, como les dije, esta es una operación de riesgo alto. Listo, les acabo de enviar esta operación, ya que en realidad podríamos haber generado ventas en estos niveles, ¿no? Pero puede que tal vez llegue solo este, o puede que ahorita con este cruce que ya nos dio el estocástico, esto ya empiece a bajar, ¿no? Entonces esperemos cerrar el día de hoy esta operación de la criptomoneda en ganancias, o si no, tal vez el día de mañana, ¿no? Eso sí, mucho cuidado. También a las 11 de la mañana que habla Powell hay mucha volatilidad. Entonces esto sí podría ser que el instrumento termine desplomándose, o pueda que antes del discurso también ya nos genere algunos profits como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dejamos esas operaciones. La verdad que les recomiendo, si desean invertir, esperemos a que pase las 11 de la mañana más o menos, y podrían generar ahí mejores posiciones, ¿no? Es decir, una vez hable Powell, les recomendaría que inviertan, ¿ya? Porque después de esto va a pasar la volatilidad y ahí sí pueden generar las posiciones, ¿no? Vamos a ver las noticias que tenemos de las ventas de vivienda, y salieron mejor de lo esperado, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito los indicadores, a ver cómo afectó la volatilidad. Vamos a ver el US100 Cash. Listo. ¿Qué tenemos en el instrumento? Aquí pueden ver la volatilidad del instrumento. Como salió noticias favorables, pues se apreció, ¿no? Ha sido bastante interesante generar aquí tal vez una posición en compra.
pero realmente nos olvidamos del fundamental y ya no generamos la compra como tal, ¿no? Entonces, aún sí podría haber ingreso, porque aquí tenemos este doble piso que va a seguir ejerciendo esa posición al alza en este instrumento, ¿no? Sí tenemos un poco el volumen bajista y también mucho cuidado, ¿no? Que aquí tenemos una estrella matutina que quiere seguir ese cambio de tendencia bajista, ¿no? Entonces, ingresemos los indicadores a ver si tal vez nos da alguna posición a la compra y si no, pues nos quedaríamos fuera del instrumento. Nuestro RSI como tal, aquí tal vez podría ejercer la presión del doble techo, pero como tuvimos noticias favorables, realmente tenemos técnicamente una bajada, pero fundamentalmente una subida, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado. En efecto, está el estocástico a niveles de sobreventa. Sobrecompra, lo que quiere decir pues que deberíamos ejercer posiciones a la venta. Pero que os recomiendo yo aquí, esperemos que el indicador llegue a sus niveles de sobreventa y con el fundamental pues aquí podemos generar la compra, ¿no? Claro que esto puede aquí tal vez apreciarse, pero como tenemos la estrella matutina y tenemos el doble techo, técnicamente todo indica a la baja, ¿no? Pero el fundamental indica a la alza, entonces les diría, esperemos un poco más o menos a este nivel de los 41.088, 41.090 y generar posiciones a la compra como tal, ¿no? Entonces, yo me quedo fuera de este indicador, ya que me parece preferible esperarlo un poco a niveles más bajos para generar la compra, ¿no? Ya que técnicamente, les repito, indica una venta, pero el fundamental nos indica una compra. Listo, estimados inversionistas, espero hayan ingresado todas las operaciones, desearles muchos profits y pues hoy día si tenemos un día extremadamente volátil, usen bajos lotes dependiendo de su capital y creo que el día de hoy todas las operaciones nos van a terminar topando los TPs o los stop loss, así que mucha buena suerte y les deseo muchos profits. Esperemos todas las operaciones terminemos en ganancias y mucho con el oro, que ya saben, el oro está muy volátil. Ahorita tenemos un retroceso del oro. Como les dije, yo tengo una operación en compra en niveles más bajos. Esperemos la volatilidad tope esta orden pendiente y podamos tener buenos precios, ¿no? También mencionarles que en H1 tenemos una divergencia bastante fuerte a la baja, así que mucho cuidado con sus operaciones en compra, ¿no? Ya que esta divergencia podría ejercer correcciones un poco fuertes, ¿no? Pero finalmente el fundamental de la guerra es el que va a marcar la tendencia. Eso es, estimados inversionistas, deseándoles un excelente día, pues, y con esto culminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por asistir y nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Gracias, Freddy. Nos vemos.